inalienables, no discriminatorias, indivisibles, interdependientes, protección legal y hasta ahí. Bueno, muy bien. Nosotros nos quedamos en inalienables. Eh, Sí, sí, igual sí, 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 sí. inalienables y hasta ahí. No discriminatorio, indivisible. No, indivisible nos quedamos. Indivisibles, perdón, indivisibles, sí. Dentro de los indivisibles yo había dicho que íbamos a hacer rápidamente un gráfico que Raúl ya lo había visto en su momento, que es el siguiente. Nosotros vamos a tener las famosas tres generaciones de derecho. Ahí Raúl va a decir qué características tiene cada uno. ¿Cómo se llamaban los derechos de la primera ola, Raúl? Los derechos se Ajá. llamaba de salubridad, No, esos no son derechos. seguridad y... ¿Eso no era? Tiene que ver con eso, sí. ¿Cómo se llaman los derechos de primera generación? ¿Cuáles son los derechos de primera generación? ¿Cómo se llama el grupo? A ver. Estado liberal. No, ¿cómo se llaman los derechos? ¿No? ¿Cómo se llama el Estado? Escuchá la pregunta, ¿eh? Y vos decís, ¿querés ir a tomar algo? ¿Que te haga la tarea? Le va a decir, o sea, escuchá la pregunta. ¿Sí? Te invita a tomar algo y le está diciendo, Sí, ¿querés que te bueno. tarea? ¿Cómo se llama el grupo de los derechos? Vos me dijiste el Estado, Estado liberal, pero yo no te pregunté cómo se llama el Estado. Escuchá la pregunta, ¿cómo se llama el grupo de los derechos que están? Vamos a hacer la explicación porque tu compañero no sabe. Existe la doctrina de las generaciones de los derechos humanos. Derechos de primera generación, segunda, tercera, y ya hablan de cuarta generación. Vamos a ver ilustrativamente las tres generaciones. Esos derechos están relacionados con el rol del Estado. Eso es lo que contestó Raúl. El rol del Estado y las funciones que tiene el Estado. Bien. Entonces, ¿cómo se llaman los derechos de primera generación? Son derechos que individuales. ¿Sí? Dentro de lo que es la concepción del Estado liberal, que dijo Raúl, este redondito vamos a hacer de cuenta que el Estado, ¿sí? Estado liberal significa no Estado liberal, o sea, Estado liberal es el Estado que nace en el siglo XVIII, Estado liberal burgués, que nace con la idea de cuidar la salubridad, o sea, de brindar salubridad, seguridad y moralidad pública, proteger la moralidad pública. Ahora, para eso debe garantizar lo que se llama, o sea, o mejor dicho, para garantizar los derechos de primera generación, debe brindar salubridad, moralidad pública y seguridad. ¿Cuáles son los derechos de primera generación? Los derechos fundamentales del hombre. Por eso la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, de 1789, habla de los derechos fundamentales, hoy conocidos derechos individuales de primera generación. Entonces son derechos individuales, se ejercen individualmente, pero tiene cada hombre, se protege, se valora individualmente. Eso van a ser el derecho a la vida, a la libertad, todas las manifestaciones de la libertad, la propiedad privada. Cuando decimos todas las manifestaciones de libertad, decimos libertad para ejercer toda nuestra lícita, enseñar, aprender, todo lo que está en el artículo 14 de la Constitución, que son ejemplos nada más, ¿sí? Que dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, entrar, permanecer, transitar libremente el país. ¿Qué es eso? Libertad para transitar, permanecer, transitar y salir libremente del país. Ejercer toda nuestra lícita, ¿qué es eso? Libertad para ejercer toda nuestra lícita. Son ejemplos de libertad. Dentro de eso, tenemos explícitamente en el artículo 14, expresar sus ideas por la prensa sin censura previa. ¿Qué es eso? El derecho a libertad de expresión, que el antecedente se llamaba libertad de prensa y que el antecedente del antecedente se llamaba libertad de imprenta. Antes uno ejercía se expresaba públicamente a través de la imprenta, los libros, luego la prensa y luego ya el derecho a libertad de expresión. La palabra libertad, la frase libertad de expresión no está en nuestra Constitución, está en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 13, acuérdense, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 13, que tiene jerarquía constitucional. Es como si estuviera en nuestra Constitución, porque esos tratados de derechos humanos, como ese pacto, conforman el artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional.
Es como si están al lado de la Constitución, pero la Constitución no dice expresión, dice prensa, libertad de prensa. Bueno, estos derechos individuales entonces son esos. Y para que el Estado pueda asegurar la vida, la libertad, la propiedad, tenía que tener una función de cuidar la salud, la salubridad, la seguridad y la moralidad pública. Cuando hablamos de la moralidad pública no estamos hablando de Marcelo Tinelli o de Gran Hermano y todas esas pavadas que degeneran masivamente al público. Si estamos hablando de, por ejemplo, un caso en la jurisprudencia argentina, Plaza de Toros, un tipo quería poner una plaza de toros, ese donde está el deporte del torero, y se amparaba en su derecho de libertad para ejercer toda industria lícita que dice la Constitución, pero la Municipalidad de Mar del Plata no le daba la habilitación. Se judicializó el caso, se fue a la Corte, llegó el caso y la Corte decidió a favor de Mar del Plata, a favor de la provincia de Buenos Aires sería, dándole la razón, diciendo que el Estado debe garantizar la moralidad pública y que eso eran espectáculos aberrantes. Imagínense hoy, digamos, que le visten a los perros. O sea, en ese momento todavía no había la concepción animalista de hoy y aún así era algo que atentaba contra la moralidad pública. Y como el Estado tiene la función de cuidar la moralidad pública, entonces está bien que no le dé la habilitación. Ahí nació, ahí se quedaba expreso, digamos, en un fallo el rol del Estado de cuidar la moralidad pública. Este Estado liberal se llamaba Estado liberal burgués porque nació justamente con la Revolución Francesa, el liberalismo. Tenía, ¿cuáles son las características del liberalismo? Ahora sí pueden agarrarse lo que es el gobierno de Milei. Eh, ¿Cómo es? El- la intervención mínima del Estado. ¿Sí? ¿Qué significa intervención mínima del Estado? Que el Estado, claro, libre mercado, intervención mínima del Estado. Es decir, el Estado tiene que ser lo más chico posible. Milei vivía diciendo el Estado tiene que estar para dar seguridad y justicia nada más. Bueno, eso significa un Estado mínimo. Minarquista también le suele decir, ¿no? Ese es un Estado liberal. Entonces, de la economía se ocupaban los particulares, las personas. Prevalecía el principio francés, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. ¿No? El Estado no se mete. ¿Cuánto valía el pan, la harina? Lo que el mercado diga. Esa era la concepción de esa época. Fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX. ¿Bien? Por eso cuando decimos, ay, a la Argentina del siglo XIX, Estado liberal. ¿Qué derechos se garantizaron? Los derechos individuales. ¿Cómo se llaman los derechos individuales? Derechos civiles y derechos políticos. Hay algunos que también le llaman civiles, cívicos y políticos. Agregan los cívicos. Esos derechos civiles y políticos, ¿qué son los derechos civiles? Bueno, los derechos que uno tiene por ser persona y por ser también ciudadano en ese entonces. Y los derechos políticos tienen que ver con los derechos electorales, por ejemplo. El derecho al voto es un derecho político. La libertad de expresión es un derecho civil. ¿Bien? Pasó un tiempo y empezaron las ideas comunistas, socialistas, anarquistas. Empezaron la lucha de los trabajadores organizados para trabajar. Eso hay que ser honesto. Eso ya lo dije en otra clase con Raúl. Hay que ser honesto intelectualmente. Amén de esa basura de ideas, es verdad que el trabajador laburaba 12 a 16 horas por día, que los niños laburaban en situaciones precarias y que las mujeres laburaban en situaciones precarias. Es verdad. Entonces no era todo color de rosa. Ay, la Argentina del siglo XIX, la Argentina liberal. Sí, liberal trabajando 16 horas y recibiendo una miseria de pago. Es verdad. Esa es la parte que no se dice, por eso es lo que yo no pongo la mano en el fuego con todo el discurso oficial, porque sabemos de historia, digamos, eso nadie puede negar. Entonces, frente a esa explotación empezaron las primeras protestas laborales y empezaron, por supuesto, los oportunistas a vendernos el pescado podrido, el comunismo, después el socialismo, que intentaron corregir esos problemas que sí existieron. Bien. Entonces, el Estado tuvo que cambiar el rol que tenía. Este era un Estado liberal burgués y el Estado ahora tuvo que ser un Estado intervencionista. ¿Qué significa un Estado intervencionista?
y que interviene en la economía, es decir, que rompe el principio laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces va a tener, para garantizar esos derechos que ya van a ser derechos colectivos, no individuales, por ejemplo, de los famosos derechos del trabajador, esos derechos colectivos son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué sería un derecho económico? Por ejemplo, eh, igual remuneración por igual tarea, salario mínimo vital y móvil y esas cosas. El Estado ahora va a regular el trabajo y va a decir, bueno, el trabajador tiene que tener hasta 8 horas de trabajo, salvo situaciones especiales, trabajos especiales, tiene que tener un sueldo mínimo, vital para vivir y móvil que vaya aumentando, actualizándose. Un derecho social, por ejemplo, bueno, las prestaciones familiares, las obras sociales, la universidad gratis, bueno, no arancelada, le dice, ¿no? La jubilación, muy bien, la jubilación. Irigoyen fue el primero que hizo una caja de jubilaciones. Y ahí siempre le critica a Irigoyen, radical. Irigoyen fue el primer presidente en 1916, primer presidente radical, y primer presidente que se aparta de las políticas de la Argentina liberal y empieza una Argentina con intervencionismo. O sea, en Argentina comenzó el intervencionismo estatal con Irigoyen. Bien. Bueno, tipazo Irigoyen, ¿eh? Lo critican porque es gratis nomás, pero bueno. Tipo austero, no le gustaban los actos, no era presuntuoso. Terminó su mandato, salió caminando hacia su casa. Tipo austero, ¿no? El primero que le abre la puerta a la casa, de la casa de gobierno a representantes de trabajadores, porque siempre era representante de la industria y el campo. Puedo parecer medio zurdo en este discurso, lo que pasa es que a mí no me gustan las injusticias. Por eso soy abogado. Entonces, a veces no saben, dice, este kirchnerista o este liberal. Yo no me caso con tu hermana, me caso si querés, pero no me caso con ninguno. ¿Por qué? Porque los dos tienen aristas, ¿no? Entonces, el Estado acá empieza a meterse en la economía. Va a tener las mismas funciones que antes, la salubridad, la moralidad pública, eh, la seguridad, pero ahora se va a agregar la función del interés económico, es decir, el Estado va a empezar a intervenir en la economía. Esta es la parte que no me gusta, por ejemplo, cuando interviene en el precio de los alquileres, en el caso, siempre a Raúl también le dije lo mismo, nunca me acuerdo el nombre, ponele que se llamaba la señora Rawson contra Buenos Aires, ¿no? Contra el gobierno nacional, quería aumentarle el precio de su alquiler para tener más renta, el gobierno, el Estado dijo, no, no podés. Acá, el caso Cine Callao, le obligaban a los cines, a los teatros a formar un fondo para artistas nacionales, a contratar sí o sí películas nacionales y todo eso, o sea, atentaban contra la propiedad, ¿no? Y en ese caso, Cine Callao, la Corte Suprema falló a favor del Estado y dijo, la propiedad tiene una función social, o sea, no es más la propiedad, el respeto absoluto por la propiedad, tiene una función social, aparece el fantasma del socialismo ahí, ¿no? Me, puedo meter la mano en tu bolsillo si creo que es para el bien común, eso significa. Yo en eso no estoy de acuerdo, esa es la parte que no estoy de acuerdo, por supuesto. Sí estoy de acuerdo en que toda la sociedad, si es que elige, sería moralmente bien visto tengan un sacrificio económico para bancar mejor a los viejos, al adulto mayor, por las jubilaciones, ¿no? Eso sí, eso es algo noble, ¿no? Ahora, todo lo que hay ahora y lo que había antes y lo que vino después, no. Pero bueno, por eso no hay que ser fanático. El fanático, el pelotudo, disculpen la palabra, ¿no? Él se cambia de nombre nomás y ya está. O sea, antes era Cristina, ahora Milei, pará, pues, ¿no? O sea, la otra utilizó una frase muy linda, la cámpora liberal, tipo, no se puede criticar ahora la cámpora liberal, ¿no? Eso no votamos, votamos un cambio. Entonces, los, los youtubers, esto de la batalla cultural sub 30, los que están ahí cerca mío, son más sensatos. El Presto, bueno, Agustín Laje hoy ya está con el gobierno formalmente, pero Agustín Laje. En cambio, los tipitos estos que tienen 20, 22 años que te ponen bombazo, mi ley tanto, tal cosa, agarrar la pala, breakpoint,
Y bueno, eso ya son muy fanáticos. La otra vez le descubrí algo así que quisieron tapar que era evidente. Y eso ya no está más bueno, pues se forma otra vez el fanatismo que habíamos superado, ¿no? La cámpora liberal. Entonces, hay que ser objetivo. Este Estado intervencionista empieza entonces a tratar de asegurar los derechos colectivos, derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales. En la Constitución Nacional, un ejemplo de esto sería el artículo 14 bis. Los derechos del trabajador y todo eso. En mi opinión, hay que derogarlo porque impide la idea de puestos laborales. Mangau suena lindo, pero en la práctica, no sé, viste, contratar a una empleada, se te embaraza a los 3 meses, no una empleada de limpieza, sino empleada de una ferretería, le pasó a un amigo, creo que le conté a Raúl, la madre quería jubilarse, porque ella trabajaba hace muchos años en su librería, contrató a un empleado más, la tipa a los 3 meses se embarazó, le exigió, como corresponde por ley, que le siga pagando el sueldo. Pero la tipa que para pagar el sueldo tuvo que volver a trabajar. Se enfermó, hipertensión, ahí está. Eso es una situación injusta. ¿No? Que Mercado Libre te banque, perfecto, porque una empresa grande puede. Pero una ferretería, una panadería que haga un esfuerzo para eso. Y no, vieja, ¿qué querés? ¿No? Está bien, pero no. Bueno, eh, luego pasa el Estado a formar parte de los 70, 80, empieza a hablarse ya de derechos que compartimos toda una comunidad, inclusive un hemisferio, que trasciende los países, como por ejemplo el medio ambiente, el derecho a un medio ambiente sano, los derechos de los consumidores. Aparece en 1991 la cumbre de Río, la cumbre del planeta, fue la primera Agenda 2030, digamos. Después los objetivos del milenio del año 2000, ¿no? Fueron todos los antecedentes de esa Agenda 2030 que exigían los estados respetar, entre comillas, derechos que tienen que ver con el medio ambiente y todo eso que están relacionados con la salud. Empieza la idea del cambio climático a causa del hombre y todo eso, y ya el Estado se debe transformar en un Estado más intervencionista todavía para asegurar esos derechos. Ese Estado se llama Estado de Bienestar. También el Estado de Bienestar se llamaba al segundo, pero para no confundir, le ponemos intervencionista de bienestar. Y ahí tenía las funciones de siempre, la salubridad, la moralidad pública, eh, la seguridad, el interés económico, pero se le va a agregar el bienestar general. ¿Qué es el bienestar general? El bien de todos y de cada uno. Y acá se populariza la frase de donde hay una necesidad nace un derecho. Entonces hay una necesidad, nace, el Estado tiene que resolver eso, ¿no? Entonces decíamos la otra vez en la charla, en las clases preliminares a ustedes, bueno, entonces Raúl tiene la necesidad de abusar sexualmente de una niña, entonces como tiene la necesidad, nace un derecho, Qué hijo de puta. ¿no? Pongo este ejemplo para el límite para que se entienda. Vamos a poner otro ejemplo donde no muere la víctima, donde sí muere la víctima. Tengo la necesidad de seguir pelotudeando por la vida y no hacerme cargo de mis cosas, es decir, no ser madre, entonces mato a mi hijo. Donde hay una necesidad nace un derecho. Muy peligroso. Imagínense que a Hitler le hubieran dicho, donde hay una necesidad nace un derecho. Ah, perfecto, tengo la necesidad de matar judíos, ¿no? Bueno, el anarquismo, eso lleva al anarquismo, claro. Y acá el Estado, entonces, como dice la frase, con la tuya contribuyente va a financiar esos derechos que nacen ahí, que se reconocen, ¿no? Entonces, uy, quiero ser mujer, el Estado te paga la amputación de tu pene. Donde hay una necesidad, el Estado está, es el Estado presente. Eh, ¿Qué es, es IE, profe? Disculpa. sí, dígame. ¿Qué es la abreviación IE? IE es interés económico. O sea, el Estado va a tener todos Interés los económico. Sí, sí, sí. anteriores y se le suma el bienestar general. Claro. Bueno, estos derechos también son derechos colectivos, nada más que son derechos más colectivos, digamos, ¿no? No son de los jubilados, los trabajadores solamente, sino acá las comunidades indígenas, los transexuales, las mujeres, es decir, grupos y también grupos más grandes, ¿no? Uno no puede determinar qué espacio en el ambiente ocupa, o sea que para proteger el medio ambiente es necesario el esfuerzo de todo, entonces son más colectivos, ¿no? Y bueno, en este marco obviamente con la presión del derecho internacional y de la geopolítica, es que
el Estado empieza a ser un Estado ya muy grande, como le dicen, elefantiásico, con la excusa de justamente de garantizar cada vez más derechos y los derechos que solo no podemos garantizarlos, sino que necesitamos de la mano del Estado. Esa es la idea de eso. Entonces, son derechos colectivos también, pero más colectivos todavía. Estos derechos reciben el nombre de derechos internacionales, derechos de la solidaridad, tienen distintos nombres, que por ahí está escrito por ahí en el apunte más abajo. Y van a ser ejemplos en, por ejemplo, el derecho del consumidor, derecho del medio ambiente sano, artículo 41, 42, derecho a la no discriminación, artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, que se reforma en 1994 y se agregan esos y muchos otros artículos. Y básicamente, en el año 2015 se disputaba no, bueno, vamos a ir al año 2015 porque ustedes todavía eran chicos, imagínense, 18, 20 años, ahí tenían 10. ¿No? Daniel ya estaba ya con la academia hace 4 años y estaba, en ese momento era mi época kirchnerista, imagínate, era Macri contra Scioli. Entonces yo cómo le explicaba a la gente con estas mismas pelotas, pero con otro pensamiento. Decía, bueno, Cristina estaba acá, estado de bienestar, Macri quería ir acá, que en realidad mostró que no era liberal Macri. ¿No? Hoy podemos decir que Milei está acá, donde dice Macri, ahora es Milei, ¿sí? Y Massa era ¿no? Entonces Milei quiere volver al Estado liberal, con sus virtudes, negando sus defectos, pero con sus virtudes. En lo personal, yo prefiero el liberal antes que el Estado totalitario, por supuesto. Esa es la idea para que vean practicidad, porque es muy, es muy feo ver la teoría así. Vamos a la práctica. La práctica es, la primera pelota representa un Estado hoy en la visión de Milei, la segunda pelota representa un Estado en la visión de Biden, en la visión de Sánchez de España, en la visión de Boric de Chile, en la visión de la feminista abortera, esta presidenta de México, de apellido raro, nunca me acuerdo, que asumió hace poco, en la visión de Kamala Harris, ¿no? En cambio, Trump, Bukele, Milei están en el primero. Bueno, Bukele se dice socialista, ojo. Creo que Bukele tiene lo mejor del liberalismo y lo mejor del socialismo. Y Bukele creo que en el curso de Asunción, que se fue Milei a presenciar, Bukele dijo, ¿cómo seríamos un Estado si no nos preocupáramos por nuestros viejos? Oh, Milei estaba sentado ahí delante y le dijo eso. ¿No? Hablando de las jubilaciones, obviamente Milei, Milei no le quiere a los viejos, sino que digo, se va por otro lado para Claro. beneficiar, ¿no? Entonces, hay toda una cosa rara. Bueno, para darle practicidad, entonces cuando en el apunte leemos en este punto que estamos dando, porque en realidad yo aprovecho de aplicar esto porque esto tiene la parte histórica y otras cosas que vienen abajo, ¿no? Pero te aprovecho para aplicar todo junto. En el punto que estamos viendo, cuando decimos que son indivisibles, significa que no hay prioridad y jerarquía entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y otros derechos. Son todos derechos humanos. Entonces la vida no es más importante que el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Son iguales de importantes. Esa es la idea de que son indivisibles. Y luego viene otra No hay característica. jerarquía. Claro, no hay jerarquía. Y luego viene otra característica de abajo que dice que son de interdependientes o dependientes. Claro, pues si nos vamos, por ejemplo, acá al derecho a un medio ambiente sano, en esta parte del mapa del estado de bienestar, ese derecho a un medio ambiente sano se relaciona con el derecho a la salud, que se relaciona con el derecho a la vida. O sea, son dependientes. Si nos vamos al derecho económico de salario mínimo vital y móvil, tiene que ver con el derecho a la vida. Si nos vamos al derecho de tener una jubilación, eso también tiene que ver con el derecho a la vida. Una cantidad de personas se jubilaron no llegando a los aportes o no teniendo aporte. Obviamente se habrán jubilado muchos vagos, pero también muchas personas que trabajaron toda su vida en negro y parte en blanco y parte en negro, y eso es verdad. Yo crecí en los 90 el empleo era el empleo público y el empleo negro. Entonces, jubilaciones como la moratoria que te permitía recibir una jubilación mínima del Estado cuando llegaba a los 60 mujeres, 65 hombres, y que te descuenten una cuota al 30% para pagar atrasadamente lo que no pagaste antes y mientras tanto no morirte, me parece que es muy noble. Entonces, que encima eso no es todo lo importante, sino que además de esa prestación mínima que tenés para tener donde caerte muerto, tenés
el famoso PAMI o como se llame ahora, no sé, de la obra social para jubilados, ¿no? Entonces, que el gobierno quite eso, me parece una atrocidad a mí. Entonces, eso es lo bueno que tiene Bukele, eso es lo malo que tiene, por ejemplo, ¿no? Eh, es mentira que los jubilados que sí aportaron no ganan más porque hay 3 millones de jubilados que se jubilaron. Es mentira porque la incidencia en el presupuesto es mínima. Todo el sistema está mal y eso es lo bueno, sí, que está tratando de arreglar el sistema, pero mientras tanto no puede quitar la moratoria, papá. O sea, para dejarle a la gente que tenga su obra social. Bueno, total te hacen un análisis, creo, un análisis socioeconómico. Si vos tenés una casa, un auto, no te van a dar. Si no tenés nada, te van a dar. O sea, no tenés nada que... No es injusta la situación. Eh, Estas son entonces las características que vimos que también se relacionan con la evolución histórica de lo que viene abajo y también se relacionan con los temas que luego se van a dar cuenta. ¿Está? Mientras tanto, relacionemos con ese punto que le dije que iba a hacer. Vamos a leer ahora el interdependiente. ¿Qué quiere leer? Aló. Dale. Interdependientes. Los derechos humanos dependen total o parcialmente unos de otros para su realización, por lo que todo goce o afectación de un derecho repercute en el goce o afectación de otros. No es posible el disfrute de algunos derechos humanos ignorando a otros. Por ejemplo, el derecho a la educación no será efectivo si no se accede a otros derechos, a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, a la libertad de expresión, a la libertad ambulatoria, etcétera. Para poderlo disfrutarlo plenamente, esta relación multicausal se traduce en que los derechos humanos deben ser reconocidos, contemplados y tutelados en forma simultánea. Bueno, entonces interdependiente y los derechos humanos están relacionados pelota con pelota, para que se entienda. ¿Ah? Y por lo tanto deben ser reconocidos, contemplados y tutelados en forma simultánea. No te pueden reconocer un derecho sí y otro no. ¿Bien? La vivienda digna y el trabajo están relacionados con el derecho a la vida, con el derecho a la salud. Para tener salud, necesitas ocuparte de tu salud, trabajo o jubilación y necesitas una casa. No significa que el Estado te regale una casa, significa que cree las políticas necesarias para que el acceso a la vivienda sea alcanzable, digamos. Creo que existen todavía, acá en Corrientes, que se llama Invico, ¿no? El Estado construye casas y financia la casa a largo plazo. Eso sería, por ejemplo, una política que respeta el derecho humano económico, segunda generación, a la vivienda. El Estado crea las condiciones necesarias para los puestos de trabajo en lo privado y en lo público. Bueno, y así. Una cosa es el derecho al trabajo y otra cosa el derecho a trabajar. ¿Cuál era la diferencia, Raúl? Eh, bueno, esa pregunta A ver si le podemos, lo hiciste le podemos fletar una vez. que estacionó acá enfrente, que está haciendo un ruidazo. ¿Qué pasó? Dijo que no sé, en ruidazos, ¿no? ¿Qué te preguntó? Dijo que cuál es la diferencia entre trabajar. Mi trabajador. Sí, algo así, dijo. Bueno, a ver, ¿qué significaba eso? La diferencia entre el derecho a trabajo y el derecho a trabajar. Ah, mm, que el derecho del trabajador, ¿cómo es? El derecho al No, me trabajo mataste. y el derecho a trabajar, no el derecho al trabajador. No existe el derecho al Sí, trabajador. sí, 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 sí. A ver, Maxi, Me mató. A ver. chat GPT.
Es algo muy peligroso que yo te había dicho, Raúl. El derecho al trabajo es algo muy peligroso. El garante de los derechos es el Estado, ¿no? Una Sí, cosa es el derecho a trabajar. El derecho a trabajar, cuando el verbo termina en ar, er, ir, está en infinitivo, significa el derecho a la libertad para trabajar. No es el derecho al trabajo, es la libertad para trabajar. Entonces, que yo tenga ajá, la libertad para trabajar está perfecto. Ahora, esa es de primera generación, porque el derecho a la libertad es de primera generación, libertad para todo eso. Claro. Ejemplo. Ahora, el derecho al trabajo es de segunda generación, derecho económico. ¿Y por qué digo que es peligroso, opinión mía? Porque si el Estado garante los derechos, significa que yo puedo exigirle. Entonces puedo exigirle un A trabajo. un empleo, Puedo exigirle. claro. Entonces, ¿Se te escucha? sí, se escucha. Entonces, el derecho al trabajo está trabajo como sustantivo, trabajar como verbo. Entonces, el derecho al trabajo es de segunda generación. Para mí es peligroso porque como el Estado debe garantizar los derechos, entonces está obligado a darme un trabajo. En realidad está obligado a generar las condiciones para que yo pueda trabajar, para que haya trabajo. Pero no está obligado a darme un trabajo. A darme. Y esa es la idea en lo que sí estoy muy de acuerdo con el presidente de que nos han metido eso en la cabeza mucho tiempo, como que somos merecedores de eso y nos han coartado nuestra propia libertad para rebuscárnoslo. Eso, por eso digo que es peligroso. Como la cosa de la vaca atada. ¿Saben el cuento de la vaca atada o no? Ya le voy a relacionar con el tema, pero es que perdemos el tiempo. El tipo tenía la vaca, le daba leche, le daba la vaca, le daba la vaca, le daba la vaca, ¿no? Y tenía para eso nomás. Y le resumo, pero le voy a contar el cuento. Y un día la vaca se le escapa. Y cuando la vaca se le escapa, ahí empieza a buscar nuevas oportunidades. La cosa que después se hace un millonario con su campo. Tenía la vaca atada. ¿Qué significa que tenía la vaca atada? Hagan de cuenta, tenía el plan social, le cobraba eso y no hacía nada más. Claro, Ahora, claro. cuando se quedó sin la vaca, tuvo que empezar a hacer algo y ahí salió de su zona de confort. Ese es el tema. Bueno, ahora con respecto a lo que me dice Maxi, o sea, las condiciones en las que la trabaja, en las que labura, a ver, las condiciones en las que trabaja, eso es las condiciones de trabajo, y por ejemplo en el artículo 14 bis están cómo debe ser el trabajo, ¿no? Condiciones, salario mínimo vital y móvil, condiciones equitativas de trabajo, igual remuneración por igual tarea. En lo personal, creo yo, no, yo como gente que contrata eventualmente a personas, y no como ya terminó mi etapa, que lo tuve 3 años más trabajando de manera dependiente, soy pro empresario. O sea, el empresario tiene el que toma el riesgo, el que arriesga su plata, su capital para crear puestos de trabajo. Y es verdad, y yo la pasé, y la sigo pasando todavía, por eso soy muy selecto y agradecido con los profesores que me acompañan, pero muchachos, acá había personas que no querían laburar, no trabajando acá, sino por trabajar, digamos. O sea, soy muy escéptico en la entrevista, te mandan un currículum de porquería donde son Superman y después a la hora de la prueba son, no, Desastre, claro. desastre. nítido. Y sinceramente, en Corrientes, yo me hago cargo de lo que digo, ¿no? La gente en general, lo que se ve, lo que se respira, no quieren laburar, muchachos. O sea, así nomás, y eso que yo pago, o sea, pago el justo. No quieren laburar. Hace 5 meses estoy tratando de conseguir un albañil para que venga a solucionar el problema de ese el techo del caño que ustedes habrán visto. Yo tengo, profe albañiles, te voy a ayudar. Mandame, pago lo que sale el mercado. ¿Listo? Sí, pues. Vinieron tres ¿Lo personas, hacemos, lo hacemos nosotros? 3 personas a ver, vinieron, ¿eh? Ahí está. ¿Lo Somos hacemos los tres. nosotros? 3 personas a ver. Había una chica que me mandaba el currículum, se nota que mandaba, ¿viste? No sé, habrá sacado mi teléfono de alguna publicación de la academia, en las redes, qué sé yo. Y yo, bueno, yo siempre la tenía en cuenta por si algún día la necesitaba, la dejaba, hola, ¿qué tal? Gracias por mandarme, le decía siempre. Una vez por mes se nota que reenviaba todos sus contactos, su currículum. Una vez le llamé y le dije, mirá, necesito que me cubra en algo porque sí, que no, que sí, que no. O sea, pará, flaca. O sea, vos te ofreciste, te estoy pagando 3 veces más lo que vos cobrás. No, ¿entendés? No, 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 no hay, no hay acá. No son como los rusos que ahí trabajan. No hay, no hay. Bueno,
La cultura del trabajo. Eso también celebro los grandes ajustes del presidente, porque eso va a hacer que muchos no les quede más que salir a laburar. La parte mala es que por ahí muchos se pueden aprovechar, digamos, y pagar una miseria. La parte buena es que van a salir de su zona de confort. Mirá, yo me llevo mejor con los chaqueños laboralmente, pero los correntinos en general somos muy vagos, muy, muy vagos. Ponemos excusas. Las excusas son... Me encanta. Hay una frase que odio. Yo le elimino de Instagram, de Facebook y todo, no la tiro teléfono al que me dice la frase. Sí, mirá, no me quiero comprometer. El no me quiero comprometer, nos vemos, vieja. Así nomás. Chau. Nunca, nunca más me hable. Para nada. No quiero saber nada. Ese no me quiero comprometer, olvídense. Esa frase, feísima. Bueno, sigamos, no perdamos más tiempo. Entonces, eso era lo que significaba esas características y la diferencia entre el derecho a trabajar, que es de primera generación, y trabajo, que es de segunda generación. Después viene protección legal. ¿Quién quiere leer? Protección legal. La propia existencia de los derechos humanos implica la correlativa existencia de obligaciones y de responsabilidades, las que se encuentran contenidas en un conjunto de normas protectorias de derechos humanos. Esta protección legal se manifiesta en distintos niveles o diversos ámbitos, partiendo de la noción de lo nacional y contemplándose en la esfera internacional, según las situaciones de los distintos países y regiones. Frente a las violaciones de estas normas y de los derechos humanos vinculados, los Estados son jurídicamente responsables, existiendo mecanismos para exigir su cumplimiento y para reparar los daños causados a las personas titulares de derechos. Se puede afirmar que las características descritas anteriormente se sintetizan en una particularidad adicional y envolvente de los derechos humanos que hace referencia al carácter integral de los mismos. Integralidad Integralidad afirma por la comunión, perdón, integralidad afirma por la comunidad internacional en la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándonos a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como lo de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los estados tienen que el deber, sean cuales fueran sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, de protección legal significa que estos derechos, por supuesto, están protegidos por normas nacionales e internacionales. Habíamos visto de antemano que en los diversos tratados o declaraciones se dice que los estados nacionales no pueden poner como excusa para no cumplir con la protección de estos derechos que atentan contra sus normas, no, contra sus normas nacionales. Por lo contrario, deben adaptar las normas nacionales para que encajen con las normas internacionales que protegen a estos derechos. Bien. Entonces, son de protección legal significa, por supuesto, que están protegidos por normas internacionales y nacionales. Y por supuesto que, frente a la existencia de esos derechos, el Estado tiene responsabilidades. ¿Sí? Como dice ahí arriba, obligación y responsabilidad. Entonces, si existe el derecho humano, ejemplo, si existe el derecho humano a la vivienda digna, el Estado tiene la obligación de generar políticas de construcción de vivienda a bajo costo o accesibles, o de generar condiciones para dar o que los privados den créditos hipotecarios. El banco hipotecario, que no sé, no existe más, ahora volvieron los créditos hipotecarios, otra cosa grande a favor del gobierno actual, que da crédito justamente a largo plazo. ¿Para qué? Para comprar una vivienda. Y a tasa baja, a tasa de lo que vos pagás de interés, menos que antes. ¿Sí? Entonces, ese banco hipotecario de antes había creado, por ejemplo, para justamente dar créditos para comprar y construir viviendas. Eh, Cuando los bancos se ocupan solamente de la timba financiera, hay caos, es un desastre. Los bancos tienen que estar para esto, ¿no? Crear
Crédito, el crédito accesible para que la gente pueda invertir en empresas, emprendimientos que en el futuro den puestos de trabajo y en vivienda. Entonces, si existe el derecho humano a la vivienda digna, entonces el Estado tiene la obligación de generar créditos, de generar posibilidades de crédito. Eso sí es un ejemplo. Breve referencia a la historia de los derechos humanos. Vamos a comenzar una reseña con esto en 5 minutos, 21:30, seguimos 20 minutos más. Ya volvemos. Seguimos. Hola. Hola. Vamos, chipacito, entra. Qué rico. Bueno, Raúl, empecemos a ¿No leer. se te escucha, profe? Bueno, estaba hablando. Empecemos a leer, Raúl. Bueno, ¿Ustedes me escuchan a mí o no? Sí, Pablo, te escuchamos de más allá. breve referencia a la historia de los No derechos escucho nada. humanos. Si bien se sostiene que el origen de los derechos humanos se ubica a mediados del siglo XX, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y en vinculación con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, existe un Profe, largo, salgo del Zoom y entro de vuelta porque no escucho nada. Mirá qué insolente, ¿eh? Seguí nomás, Raúl. existe un largo proceso histórico, iniciado mucho tiempo atrás y por el cual se reconocen, consagran, normativizan y jerarquizan progresivamente a nivel universal derechos que son inherentes a las personas y están Ahí fundados está. en la dignidad y el valor del ser humano. Bueno, entonces, este primer párrafo dice que supuestamente desde las Naciones Unidas, pero en realidad viene de mucho más atrás. ¿Desde dónde viene el tema de los asuntos de derechos humanos, Pablo? Pará, profe, no estaba escuchando nada, recién entré a la clase de vuelta. ¿No importa? Tirate algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Decime de ¿Cuándo vuelta. comienza el quilombo de los derechos humanos? Eh, ¿Verdad? Revolución Francesa. estaba metiendo evolución, pero no francesa. Revolución Francesa, siglo XVIII. Este primer párrafo te dice, si bien comienza la cuestión, muchos parecieran que dicen que desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde la intervención de Naciones Unidas cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el tema viene mucho antes de eso, ¿no? Y podemos ir más atrás, inclusive. Lo que pasa es que a partir del siglo XVIII, como dice acá abajo, mirá justito, ¿sí? Comienza todo el quilombo actual, como conocemos ahora, del tema de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadanos de 1789 de Francia y la Constitución norteamericana de 1787, la Revolución norteamericana de 1766, son las dos revoluciones importantes, tres en realidad, y la inglesa, que no aporta mucho a nuestra idea de los derechos humanos, la francesa y la norteamericana. La diferencia entre los ingleses y franceses se vio, como bien ya lo discutimos con Raúl, cuando era inteligente acá, un intelectualoide sentado delante mío, ahora juega callado, en el capítulo de Los Simpson, cuando Lisa Simpson hace el papel de Juana de Arco en esos capítulos históricos, ¿no? En un momento, Juana de Arco es una soldado francés. En un momento de la representación, están en el campo de batalla y dice Lisa Simpson, ahí vienen los ingleses, que no nos contagien nuestra filosofía de los derechos. Y uno no entiende cuando es pequeño a qué corno se está refiriendo, hasta que es abogado o estudia abogacía. Porque para los ingleses la filosofía de los derechos era que eran una concesión graciosa del rey, es decir, una concesión del rey. Los ingleses tenían derecho gracias al rey. El rey se los daba. En cambio, la filosofía francesa era que el hombre tiene derechos porque es persona, porque es humano. El rey no los tiene que dar, lo tiene que reconocer. Si vos le decís hoy a tu novia, Pablo, yo te doy la razón, significa que vos tenés la razón y se la estás dando a ella. Qué bueno que sos Claro. que se la está dando. En cambio, si vos decís, vos tenés razón o te la reconozco, significa que naturalmente tiene razón, no es que vos le estás dando la razón.
Hay una gran diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Claro, los franceses tienen derechos, los hombres tienen derechos por ser humanos, por ser persona. En ese momento inclusive era por ser ciudadano el que pagaba impuestos, no cualquiera tenía. Pero bueno, en términos generales, por ese hecho natural de ser persona. Los ingleses no, porque el rey se los daba. Esa es la gran diferencia. Y junto a la idea de Norteamérica se complementa eso de los derechos humanos. Ambas revoluciones sucedieron en el siglo XVIII. Seguimos leyendo cualquiera. Voy a conectar el cel mientras. Bueno, vamos. Estoy acá al ladito conectando el cel nomás. No sé dónde se quedó, profe. Pablo, Ah, Raúl. sigo yo nomás, sigo yo. Una vez hecha la reserva anterior, entonces el reconocimiento normativo de los derechos humanos responde a un proceso histórico mediante el cual se generan consensos y estos se consagran de manera paulatina y evolutiva a partir de demandas y luchas vinculadas a necesidades y circunstancias específicas, y reconociendo que existen múltiples criterios para abordar la evolución histórica de los derechos humanos que dan lugar a múltiples propuestas con diferentes fases o etapas. A continuación se realiza una división de este proceso de reconocimiento en dos etapas históricas, ya que se considera útil para el breve análisis de este trabajo. Bueno, o sea que este apunte dice que hay dos etapas. ¿Bien? Que son las que siguen abajo, donde están las cosas de las que ya hemos hablado y que acá lo vamos a leer. Seguí, Pablo. Nos encontramos con una primera etapa ligada a diversos procesos acontecidos a lo largo del siglo XVIII, entre los que sobresalen la independencia de los Estados Unidos en América y la Revolución Francesa en Europa, acontecimientos históricos que dieron origen a diferentes declaraciones como la misma Declaración de la Independencia y de los Estados Unidos, y la vinculada Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa de 1789, por las Atención cuales a se los reconoció. nombres. Saben que la primera etapa está relacionada con el siglo XVIII, con la revolución, donde se sucedió, cuando sucedió la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Pero atiendan y memorícense los nombres, porque pueden poner la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Basílica Nacional Francesa. Fueron, ¿no? Le cambiaron la asamblea por basílica. Memorícense los nombres. Saben que la primera etapa, siglo XVIII, 1766, Estados Unidos, 1789, Francia. Listo. Ahora, ¿cómo se llamaban esos documentos? ¿Está? Seguí. ¿Puedo repetir de vuelta eso? Sí, es que no tenés que anotar, o sea, tenés que prestar atención al nombre de los documentos. La primera etapa tiene que ver con el siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Ahora, ¿qué documentos salieron de esas revoluciones? Te pueden poner una Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Basílica Nacional Francesa y te mató. Te cambió la palabra asamblea por basílica y vos entraste como un perro ahí, tac, le pusiste esa opción. Porque te sonó la Sí. declaración, la palabra declaración. Memorícense los nombres. Sabemos que es Francia y Estados Unidos, eso es fácil. Ahora, ¿cómo se llamaba el documento? Seguí. eh, por las cuales se reconoció y positivizó un grupo importante de los de derechos frente al poder absoluto de los Estados Unidos, perdón, de los estados monárquicos, por considerarlos inherentes a la naturaleza humana e inalienables, sí. Pese al gran mérito del reconocimiento por parte de estas declaraciones de que los hombres son libres e iguales en derechos, por el contexto histórico de ese momento debemos recordar que los titulares del reconocimiento de estos derechos subjetivos resultaron principalmente personas que respondían a determinadas características, por lo que en la práctica resultaron excluidas las mujeres y las personas esclavas, entre Bien, otras. eran universales, entonces sí, pero no. No todos gozaron del ejercicio de esos derechos. Estaban excluidas las mujeres y los ¿Verdad? esclavos. Y las esclavas, exactamente. ¿Sigo? Sí. No obstante, otro aspecto de singular importancia consiste en que, pese a que en esa etapa histórica se otorgaban a los estados una atribución casi absoluta relación, con relación a las personas que habitaban sus territorios,
en condición de súbditos, lo que se lo que se traducía en cierta arbitrariedad discrecional en el reconocimiento de sus derechos en estos procesos, ya que se proclama inicialmente la existencia de derechos universales no limitados solamente a las personas de los estados en cuestión. Esta etapa marca el inicio del proceso de positivación de los derechos humanos, Ok, cuyo este, desarrollo, este parrafito entonces habla de qué? ¿cuál? Del parrafito este de no obstante. ¿De qué habla ahí? Eh, ya no sé. Que se proclamaba la existencia de los derechos universales no limitados, perdón, los derechos universales, ¿no? Que se atribuía eh, cierto poder a los estados, digamos, una Acá, atribución, dice acá. acá teníamos al Estado monárquico de la monarquía absoluta, es decir, el Estado era un Estado absolutista, una monarquía absoluta. Ah, claro, El rey atribución casi tenía voluntad. todo el poder. Entonces el tema de los derechos que se estaban empezando a reconocer quedaba bajo la discrecionalidad del rey. ¿Qué significa discrecionalidad del rey? Así como los ingleses, te doy derecho, pero si quiero no te saco. ¿No? O sea, no era algo como hoy, ¿no? O sea, hoy no dependemos de cómo se levante Cristina, Macri o Milei para el respeto de nuestros derechos humanos. Lo tenemos asumido como que los tenemos y el tipo lo tiene que respetar. En ese momento histórico no. El rey absolutista, ¿sí? El Estado, que era el Estado soy yo, el rey era el Estado, decidía. Sigan. En esta etapa marca el inicio del proceso de positivación de los derechos humanos, cuyo desarrollo irá evolucionando de manera paulatina hasta la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948 y se vincula principalmente con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, que buscaban limitar a través del derecho el poder de los estados, estableciendo restricciones a su ejercicio frente a la vida, libertad y propiedad de las personas. Bien. Esta primera etapa, entonces, es la etapa que va desde las revoluciones francesa y norteamericana hacia Naciones Unidas, que se formó en 1945 y que en 1948 da la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué sucede en esa primera etapa? Se va positivizando ¿qué significa esa palabra? ¿Se acuerdan? Se va tomando vigencia, se van poniendo en constituciones, en la ley escrita. La Declaración Universal de Francia da lugar a la Constitución francesa. Esa Declaración de Virginia, que es un estado de Estados Unidos, da lugar a la Constitución de Estados Unidos. Y así, nosotros en 1810 tenemos el Reglamento de Mayo. Después tenemos el Decreto de Libertad de Imprenta y Seguridad Individual, le copiamos a Francia. Tenemos los proyectos de constituciones de la Asamblea del año 13, tenemos el Estatuto Provisorio de 1815, el Reglamento Provisorio de 1817, el intento de constitución de 1819, el Tratado del Pilar, hasta que finalmente vamos a tener más adelante la Constitución en 1853. Todo eso se va positivizando, se va poniendo en texto esos derechos. Y esos derechos eran, dicen, los derechos civiles y políticos, es decir, los derechos de primera generación. Ni hablar todavía de los derechos económicos, sociales y culturales, ni se imaginaba la gente eso todavía. Así como yo en la primaria ni me imaginaba que iba a existir derecho a Bien, amputarte el esto pene es para cambiarte de género. Era algo que no se pensaba todavía. Eso va a empezar a pasar recién en segunda mitad, bueno, empieza a gestionar a la primera mitad del siglo XX, pero la segunda mitad se empieza a positivizar, empieza a ser famoso. En los 40 acá con Perón, principalmente, más allá que con Irigoyen en 1916 comenzó. Eso pasa después. Y la segunda etapa, de la cual vamos a comenzar la clase que viene, habla ya justamente de la etapa de la formación de Naciones Unidas ya en adelante.
¿sí? O sea, en esta etapa moderna ya. Me tengo que ir, profe, nos vemos el lunes. ¿Viste que siempre se va a la misma hora, Raúl? Sí. Sí, pues, claro, a la misma hora se va. Eso es porque marca tarjeta. Así no son los pampudos. Nos vemos el lunes presencial a las 7 de la tarde. Ya no cambio más, el lunes a las 7 de la tarde. Así que el lunes le quiero a Maxi de vuelta acá. Nos vemos a esa hora. ¿Está? Vale. Sí, Chao. profe. Profe, Sí. una cosa nomás te tenía que decir. Yo viajo el 15 recién, enero, y vuelvo el 26 27. No sé cómo podríamos, si puedo hablar con los chicos para hacer Zoom esos días o grabar en la clase, o yo Nos no lleva a tengo drama nosotros. de Nos lleva poner. conmigo y ya está. Yo no, sí, yo llevo mi compu conmigo por eso y me Nos lleva apunto. a nosotros, nos lleva a nosotros y ya está. Vamos con vos. Vamos, vamos, Mirá, vamos va a todos. depender, va a depender de si somos nosotros tres, si hay alguien Ah, más. si se suman algunos. Yo siempre tengo dos grupitos, o alguien comienza tarde, o ahora, por ejemplo, hay un grupo de chicas y chicos que querían comenzar entre ellos, a preguntar si era personalizado, si podían hacer ellos solos. Va a depender de todo lo Claro. que de la agenda, ¿sí? Si creo que no va a Dale, haber profe, problema, por dale. ejemplo, que seamos presencial, yo pueda conectar acá el micrófono sin estar acá en la computadora, como para que uno te pierda. Dale, dale. Pero Sí, 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 sí. Sí, sí. ok. Dale, profe. Nos vemos. Chau, Listo. chau. Nos vemos, profe. Chao, chao.